Buenos días, hermanos. Por favor, si me acompañan con sus Biblias a la carta de Romanos, capítulo 1, vamos a estar dando lectura del verso 1 al verso 7. Dice así la palabra del Señor en Romanos 1, 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La porción que estaremos analizando en esta mañana se encuentra entre los versos 2 al 4 que acabamos de leer. Esta carta, comparada con las demás de Pablo e incluso con la de otros apóstoles, tiene el saludo más extenso de todo el Nuevo Testamento. Consta en total de 7 versículos. Le sigue Gálatas con 5 versículos, Tito con 4, solamente por citar algunos ejemplos. Ahora bien, si en vez de leer toda la salutación, nosotros hubiésemos leído solamente los versos 2, 3 y 4 que analizaremos en este momento, versículos que, por cierto, inician con la oración que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras y que concluyen con la declaración final en el verso 4 sobre el Hijo de Dios. Si solo consideramos estos versículos, podríamos pensar que estas afirmaciones sobre Jesucristo suceden luego de unas largas argumentaciones, tal vez hacia la mitad o incluso final de la carta. Aunque esto pudiese parecer así, la realidad, como todos ya nos dimos cuenta, es que Pablo en su mismo saludo ya está enseñando y presentando las bases de lo que luego va a decir. Dicho de una manera tal vez más popular, Pablo está arrancando con todo. Piense por favor en estas declaraciones que Pablo acabó de hacer. Nos presenta a Dios el Padre, quien hizo y comunicó una promesa acerca de su Hijo. Esta promesa lo anunciaron sus profetas en la Biblia y nos habla de que el Cristo sería un descendiente de David, un hombre y a la vez Dios, que resucitaría de la muerte y que en él actuaría el poder de Dios, el Espíritu Santo. Piensen todas estas declaraciones juntas. Y todo esto está diciendo a los romanos antes siquiera saludarlos con las palabras que encontramos luego en el verso 7. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este particular saludo establece sin dudas una prioridad. Y esta prioridad consiste en señalar cuáles son las verdades del Evangelio. Comencemos afirmando, cuando hablamos del Evangelio, que es un mensaje que habla de una sola persona, Jesucristo como el Hijo de Dios, su humanidad genuina, su muerte y resurrección. Jesús es tanto el objeto como el autor de este singular mensaje. Para Pablo, el Evangelio era esencial, y esto se hace notorio en una carta que también surgió de la situación en la que se encontraban los propios cristianos en Roma. Mire, Pablo no escribió un simple tratado teológico ignorando todas las circunstancias en las que se hallaba su audiencia. Entonces cabe que nosotros nos preguntemos, ¿cuál era esa situación? Y cómo, pensando en esa situación, se relaciona con este saludo que enfatiza el mensaje del Evangelio.
Si leyéramos nosotros de manera casual toda la carta, nos percataríamos de que en la iglesia de Roma había tanto judíos como gentiles. Y es probable que los gentiles hubiesen sido la mayoría. Además, había conflictos en estos grupos. Estos conflictos no eran principalmente étnicos, sino más bien conflictos teológicos. Pasa que muchos judíos que se habían acercado al cristianismo consideraban al cristianismo como simplemente parte del judaísmo. Entonces, ellos observaban con mucha dedicación la ley y tendían a procurar establecer su propia justicia e ignorar la justicia de Dios que, como Pablo dice, es en Cristo Jesús. Tal es así que ellos esperaban que los nuevos gentiles convertidos estuviesen dispuestos a aceptar, por ejemplo, la circuncisión, observar la ley de la manera en la que ellos hacían, es decir, practicar la ley como todo judío. En la carta podemos ver que Pablo de manera contundente refuta que sea necesaria, y considerando nuestro ejemplo, la circuncisión. Cuando refuta, él señala que a Abraham le fue contada por justicia, estando incluso incircunciso. También enfatiza que en todo caso, la circuncisión solo es una señal. De manera que el hombre solo puede ser justificado por fe y no por las obras de la ley. Como más adelante va a decir Pablo en el capítulo 11, si es por obras, ya no es gracia. Por otro lado, los gentiles, a diferencia de los judíos, tendían a pensar en la gracia de Dios como una excusa para pecar. Pensaban que esto podía ser así por cuanto en Cristo ahora ellos eran libres de la ley. Entonces podemos ver a Pablo argumentar que estar bajo la gracia significa que el pecado ya no se enseñorea sobre los cristianos. Es decir, ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de justicia. Presta atención a estas palabras que están en el capítulo 6 de Romanos, pensando en estos argumentos que Pablo presenta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como podemos ver, la carta a los romanos presenta muchos argumentos. Y los versículos 2, 3 y 4 del saludo que acabamos de leer siguen esta misma línea argumentativa. Entonces, a la vez que Pablo nos introduce en el Evangelio de Dios, también presenta razones o argumentos de cuál es ese Evangelio para lo cual él fue apartado, como lo dijo en el primer verso del capítulo 1. Me llamó mucho la atención lo que dice un conocido comentarista y quiero compartir con ustedes. Por favor, presta atención. De vuelta pensando en la carta de los Romanos. Una manera excelente de comprender la epístola a los romanos es como un diálogo entre Pablo y algún objetor anónimo. Al ir exponiendo Pablo el Evangelio, parece oír a su objetor suscitando toda clase de argumentos en contra de él. Entonces Pablo replica a las cuestiones de su oponente una por una. Para cuando ha terminado, Pablo ha contestado a cada una de las principales actitudes que cualquier hombre sin Dios pueda tomar acerca del Evangelio de la gracia de Dios. Me encantó esta observación muy pertinente que hace este comentarista. En resumen, es claro que Pablo no pierde el tiempo para entrar en materia y empezar a responder la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Ahora bien, cualquiera podría pensar que esta pregunta es un asunto que debería interesar a los no creyentes, pero lo cierto
es que Pablo dirige sus palabras a los creyentes, los que estaban en Roma, a los amados de Dios y llamados a ser santos, nos dice él. Esto, hermanos, es de suma importancia, porque tener un entendimiento correcto sobre las buenas nuevas de Dios, el Evangelio, es fundamental para que la iglesia pueda discernir correctamente cualquiera sea su circunstancia. Por favor, considere el contexto de los creyentes en Roma. El judío encuentra que según el Evangelio, la salvación no es según las obras de la ley. Y los gentiles, en cambio, hallan que el Evangelio no consiste en buenas nuevas de salvación que puedan animar a cualquiera a llevar una vida licenciosa, pecando. Entonces, ¿por qué la iglesia necesita reflexionar sobre qué es el Evangelio? Porque muchas de sus deficiencias radican en un mal entendimiento sobre qué es el Evangelio mismo. Considere de nuevo este ejemplo. Pablo, como judío que era, se dio cuenta que muchos judíos en Roma tendrían ciertos prejuicios sobre los gentiles y su salvación. Entonces plantea una pregunta que encuentra sus raíces en el mensaje mismo del Evangelio. Mire lo que plantea Pablo en el capítulo 3 de Romanos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Por tanto, queda claro que el Evangelio, el poder de Dios para salvación, es para todo aquel que cree. Sería un error pensar que la vida espiritual de un creyente, y por favor presta atención, la vida espiritual de un creyente y por ende la vida espiritual de una iglesia consiste en solo aceptar un evangelio, y lo hago entre comillas, de unas cuantas verdades, unos cuantos versículos, y que otra vez la gran comisión sea rompernos la cabeza y buscar cómo hacer para que otros también confiesen estos cuantos versículos que manejamos. Para Pablo, el Evangelio de Dios moldeaba toda su vida. El Evangelio era su propósito. Lo afirmó en el verso 1 con estas palabras. Él fue apartado para. Presta atención a esta pequeña palabra. Dice para el Evangelio de Dios. Y mire, esto no es muy distinto para nosotros, la iglesia, porque también fuimos llamados a una comunión con Cristo Jesús, llamados conforme a un propósito, para. Fundamentalmente, el Evangelio tiene que ver con una promesa. Observemos el verso 2. Pablo afirmó que Dios hizo una promesa. Esta promesa fue anunciada por sus profetas. Esta promesa se encuentra en las Escrituras y esta promesa es acerca de su Hijo. Todo lo que encontramos en los versos 2, 3 y 4 tienen que ver con lo que Dios prometió desde antes acerca de su Hijo. Dijimos previamente que sería incorrecto pensar en el Evangelio como si consistiera solo en observar algunos versos convenientes de la Biblia. Y la razón de esto, nos dice Pablo, es que el Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Evangelio que fue prometido. Entonces, por definición, podemos pensar y añadir que el Evangelio no puede ser un invento humano. Jesucristo es el Evangelio que fue prometido. Esa es la gran proposición que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Habrá notado que estamos haciendo un especial énfasis en el hecho de que el Evangelio no es igual a conocer algunas verdades de la Biblia. La cuestión es que en gran medida muchos cristianos, y tal vez algunos sin darse cuenta,
han querido reducir el Evangelio a ciertas verdades selectas que sean suficientes para garantizar a cualquiera que uno ya es un cristiano. Ahora bien, tenemos que reconocer esto. Es cierto que solo es posible llegar al Evangelio a través de las verdades que están en las Escrituras. Y que también para esto tenga que ser necesario, por cuestiones didácticas, comenzar aprendiendo las verdades fundamentales de la fe. Algo que todos los cristianos en su momento lo hemos hecho. Pero mire, por favor, no es cierto que alguien que conozca 4, 5 o 10 versos de la Biblia sea alguien que pueda afirmar haber tenido un entendimiento pleno del Evangelio de Dios. Por cierto, no existe tal cosa como un eterno iniciado en la fe cristiana. No hay tal cosa. También es oportuno que enfaticemos que el Evangelio no es un mensaje centrado en el hombre. Mire, cada vez se hace más frecuente decir a los incrédulos que Cristo es la solución de sus vidas. El problema con esto es que los incrédulos, cuando piensan en la solución a los problemas de sus vidas, no tienen la perspectiva bíblica de cuál es su verdadera condición. Es así entonces que muchos, al escuchar esta clase de evangelio, se acercan a Cristo solo porque quieren alguna sanidad física o un mejor pasar económico, etc. Por supuesto que el evangelio tiene implicancias para la humanidad, pero Cristo es el centro. El evangelio es una promesa de Dios, es acerca del Hijo de Dios para la gloria de Dios. Presta atención a lo que Pablo va a decir luego en Romanos capítulo 15. Les leo una parte. Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1 nos dice esto, que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. El doctor Leon Morris escribió lo siguiente y me gustó mucho. Dios es la palabra más importante en esta epístola. Romanos es un libro acerca de Dios. Por lejos, ningún tema se trata con la frecuencia del tema de Dios. Todo lo que Pablo trata en esta carta se relaciona con Dios. No hay nada parecido en ninguna otra parte. Fin de la cita. Es pertinente entonces que nos preguntemos cuáles son las características del verdadero evangelio de Dios. Y encontramos en el verso 2, y leo de nuevo, esta declaración de Pablo, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y podemos decir que el verdadero evangelio habla del Hijo de Dios que fue anunciado en la Biblia. Una lectura cuidadosa pondrá de manifiesto que el verbo prometido se encuentra en tiempo pasado. Además, podemos afirmar que el medio que Dios utilizó en el pasado para comunicar esa promesa fueron sus profetas, y que el lugar donde se encuentra aquello que fue prometido en el pasado es en las Escrituras. Como afirmamos antes, el Evangelio, el verdadero Evangelio, no es ni puede ser un invento de la imaginación humana. Las Santas Escrituras, que aquí es una referencia al Antiguo Testamento, Pablo al mencionarlo pretende que los creyentes, tanto los romanos como nosotros, consideremos a esta porción de la Biblia, al Antiguo Testamento, al hablar entonces él del Evangelio.
Mire, se ha calculado que el Antiguo Testamento contiene por lo menos 332 profecías acerca de Cristo. Y la mayoría de esas profecías ya se cumplieron en su primera venida. El Antiguo Testamento está lleno de verdades que predicen y sientan los fundamentos para el Nuevo Testamento. Permítame mostrarle, por favor, algunas de esas profecías que hablan respecto de su venida. Sobre su nacimiento podemos pensar. Encontramos en Mateo capítulo 1, verso 22, dice esto, con referencia a Isaías capítulo 7. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra profecía es sobre el lugar de su nacimiento. Podemos encontrar en Mateo capítulo 2, verso 5, una referencia a Miqueas capítulo 5, verso 2, lo siguiente: ellos le dijeron, con respecto al lugar de donde vendría el Cristo, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Podemos ver otras profecías respecto a la compleja precisión del tiempo exacto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, anunciado unos 500 años antes. Mire lo que dice Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Otra profecía que podemos considerar es la de los magos del Oriente, que reconocieron el momento exacto cuando nació Jesús. Mira lo que dice Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Claramente estos magos tenían un conocimiento del tiempo en el que vendría el Mesías, vieron la estrella, reconocieron esas señales que fueron predichas, ese acontecimiento predicho, y automáticamente vinieron de lejos para buscar adorar al Mesías. Solo en los evangelios se menciona más de 100 veces las frases del tipo para que se cumpla. Mira algunos ejemplos de estos casos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, muchas repeticiones. Para que se cumplan las escrituras, muchas repeticiones. En efecto, el Señor Jesús declaró a los hombres que iban camino a Emaús lo que todas las escrituras decían de él. Mire lo que dice Lucas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba Jesús en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando Pablo presentó a los romanos cuál era ese evangelio para lo cual él fue apartado, no pronunció revelaciones frescas o exclusivas de parte de Dios. Tampoco él insinuó haber descubierto verdades ocultas de la palabra. Que Pablo nos refiera a toda la Biblia al considerar el evangelio de Dios tiene enormes implicancias para la iglesia de hoy. Una iglesia evangélica, en su labor de proclamar la verdad de Dios, sencillamente enseña lo que dice toda la Escritura y apunta a las personas a Cristo. El Evangelio es lo que dice la Biblia acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora nos dice Pablo en el capítulo 1, verso 3 de su saludo.
Y con eso podemos concluir nuestro primer punto, que todas las Escrituras hablan del Mesías prometido. Y reconocemos que el verdadero evangelio es aquel que solamente se obtiene por la información que nos da la misma Biblia. La segunda característica del verdadero evangelio es que éste afirma la encarnación del Señor Jesucristo. Hasta la frase acerca de su Hijo, Pablo directamente apuntó a las promesas de Dios. Y estas promesas, recordemos, fueron comunicadas por medio de los profetas con la enseñanza del Antiguo Testamento. Ahora, las siguientes declaraciones sobre el Hijo de Dios se enfocan en señalar cómo nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de esas promesas antes dichas. Pero nosotros no debemos de perder de vista que el asunto de la promesa de Dios sigue siendo el asunto clave en estas porciones. Así como fue prometido el Evangelio desde antes, también con anterioridad Dios anunció de antemano que su Hijo sería un descendiente de David según la carne. En este versículo, Pablo quiere centrar nuestra atención en dos verdades sobre el verdadero Evangelio: la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y su linaje davídico. A fin de cumplir la profecía, el Mesías tenía que ser del linaje de David. Samuel nos dice lo siguiente, que Dios prometió a David que luego de su muerte nacería uno de su descendencia, heredero al trono, y a quien afirmaría el trono de su reino para siempre. La mención de David en la descendencia de Jesús no es ocasional. Tiene la intención de subrayar que es, o mejor dicho, que Jesucristo es el heredero del trono. El Señor Jesús tiene el derecho de sentarse en el trono del reino que nunca tendrá fin. El profeta Isaías, hablando sobre el niño que habría de nacer, señaló que lo dilatado de su imperio no tendría límite y que Jesucristo sería confirmado en juicio y justicia sobre el trono de David. Pero que el Señor Jesús, el Hijo que Dios envió a este mundo, haya nacido en carne humana, no significa que también comenzó a existir en el momento de su nacimiento. Pablo lo dice de manera muy clara: nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne, y repito, según la carne. Esta pequeña palabra, que es una preposición, indica la preexistencia de nuestro Señor. Mire, no importa cuánto nosotros tratemos de entender o explicar, nosotros debemos reconocer que la encarnación de la segunda persona de la Trinidad a nosotros nos resulta un misterio. Sencillamente es demasiado maravilloso. La Biblia afirma que ese bebé que nació en Belén, un descendiente de David, era el eterno Dios. Juan en su Evangelio nos dice que aún antes del principio de todas las cosas, ya era Él y Él era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él era entonces en el principio con Dios, nos dice Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Pero de acuerdo con el plan divino de redención, plan que Él mismo preparó con su Padre y el Espíritu Santo, Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nuestro Señor seguía poseyendo parte de su gloria divina,
la gloria como del unigénito del Padre. Pero la gloria que retuvo fue una gloria encubierta por el velo de la carne humana, una gloria que no podía ser observada con ojos humanos. Dice Pablo en Filipenses que nuestro Señor se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Ahora bien, ¿qué consideraciones debemos hacer al ver a Pablo mencionar la naturaleza humana del Señor Jesucristo cuando está saludando a los romanos? Mire, al tiempo que Pablo escribió esta carta en torno al 58 después de Cristo, él aún no había tenido la oportunidad de visitar a la iglesia en Roma. Él mismo nos dice que había intentado hacer este viaje en varias ocasiones, pero que hasta ese momento había sido estorbado. No obstante, él se preparaba para ir pronto junto a ellos. Entonces, Pablo, al iniciar su carta, él se presenta a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Pero para que los creyentes a quienes él está escribiendo tuviesen plena confianza en su autoridad apostólica, no recurre simplemente a mencionar ese título de apóstol, sino que expone cuál era el evangelio que predicaba y enseñaba. Ese evangelio era el mismo mensaje que con anterioridad Dios había comunicado por medio de sus profetas y que se encontraba en la Biblia. Por decirlo de otra manera, los lectores de Pablo podían corroborar junto con el Antiguo Testamento cuál era el evangelio que él predicaba y enseñaba. La iglesia del Señor debe reflexionar sobre este hecho. Debe reflexionar porque la autoridad de los siervos del Señor no radica en los títulos que se puedan adjuntar, sino en el mensaje que predican. En general, y pensando de nuevo en las iglesias de nuestros días, pareciera ser que al liderazgo le preocupa más el reconocimiento por el cargo o las influencias que ostentan que proclamar el verdadero evangelio. Nosotros sabemos por la historia que desde las mismas filas de la iglesia surgieron hombres que negaron la encarnación. Podemos mencionar a los docetistas, que solamente aceptaron a Jesucristo como si fuera a tener solo apariciones fantasmales. Mire, tal vez esas enseñanzas no sean populares en nuestros tiempos, pero la negación moderna de la doctrina de la encarnación es la predicación de un evangelio que hace completa omisión de la necesidad de que el Hijo de Dios tomase la forma humana a causa de nuestro pecado. Aquellos predicadores que omiten de sus discursos la realidad pecaminosa del hombre tampoco tienen necesidad de hablar de un Cristo encarnado. Lastimosamente, abundan las predicaciones de un Jesús al que solo parece importarle nuestro bienestar terrenal y en el que la obra de la redención pasa a un imperceptible segundo plano. El verdadero evangelio habla, enseña sobre la encarnación de Dios. El verdadero evangelio apunta a todo lo que enseña las Escrituras. Pero también ahora Pablo nos dice en el verso 4 que esa promesa que Dios hizo acerca de su Hijo es que fue declarado, dice, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Lo que nos lleva a concluir nuestro tercer y último punto con respecto a las características del verdadero evangelio es que el verdadero evangelio, valga la redundancia, enseña sobre la poderosa resurrección del Hijo de Dios. Mire, solo por un momento, centrémonos en una declaración que Pablo hizo a los corintios. Pablo en su primera carta a los corintios nos cuenta de cierto grupo
que no creía en la resurrección futura y que esta falsa creencia tenía una implicación teológica profunda. Pablo afirma entonces que si no hay resurrección futura, tampoco Cristo resucitó. Y lo que es elemental, que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es un completo sinsentido. El asunto es que el mensaje del Evangelio no concluye en la encarnación de Jesús, sino en los eventos de la cruz. Es aquí donde brilla en todo su esplendor. Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección, nos dice Pablo. Pero, ¿qué es esto de que Jesús fue declarado Hijo de Dios? Mire, la palabra en el original literalmente significa marcar o limitar. De ahí que se usa para designar algo de manera concreta. Que el Señor Jesús fuese declarado no significa que Él antes no era Hijo de Dios. Como vimos antes, Él siempre fue el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, siempre fue Dios. De hecho, el derecho a esta designación como el Hijo de Dios ya fue confirmado antes de la resurrección. Preste atención a estos hechos. Jesús fue confirmado como Hijo de Dios por el descenso del Espíritu en su bautismo. Desde el cielo el Padre dijo estas palabras: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, mi Hijo. Podemos pensar también que su divinidad, su título, Hijo de Dios, también fue confirmado en el momento de la transfiguración. Desde una nube de luz, nos dice Mateo, salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oíd. Y sucedió que los discípulos, con tremendo temor, se postraron en tierra. Las obras mismas de Jesús prueban que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Juan nos cuenta que los judíos llegaron a escandalizarse cuando Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Entonces Cristo le dijo lo siguiente: aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire el punto aquí con la declaración de Pablo en Romanos, es que el Señor fue completamente revelado como el Hijo de Dios por su resurrección. Es la evidencia más concluyente e irrefutable del carácter divino de Jesús. Mediante esa demostración suprema de su capacidad para conquistar la muerte con un poder que pertenece únicamente a Dios mismo. Porque recordemos, Él es el autor, el dador de vida. Jesús comprobó por sobre cualquier sospecha que Él es sin duda Dios. Ahora bien, Pablo señala que esta declaración del Hijo de Dios con poder fue según el Espíritu de Santidad. Y esto es igual a decir, según la obra del Espíritu. Todos los miembros de la Trinidad son iguales por la eternidad en todo sentido. Pero Jesús, durante su humanidad en la tierra, se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu. Por cierto, antes de la resurrección, el Espíritu Santo y Cristo ya estaban relacionados de la manera más íntima. Jesús
en el momento mismo de su concepción. Fue concebido por el Espíritu Santo, nos dice Lucas. Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, el evangelista nos dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, concebido por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, pero aún más, Dios dio el Espíritu al Hijo sin límite alguno, nos dice Juan en su Evangelio. En estos primeros versos de Romanos, Pablo demuestra que la obra de la redención, la Trinidad toda estaba involucrada. Esto es explícito porque nosotros mismos podemos corroborar en la lectura de estos primeros versos que las tres personas de la Trinidad están mencionadas. El Padre hizo una promesa acerca de su Hijo y el instrumento divino en esa promesa es el Espíritu. La naturaleza humana y divina de nuestro Señor Jesucristo es algo que siempre va a superar nuestra capacidad de razonamiento. Pero al mismo tiempo que nos supera, es algo que no deja de maravillarnos. Mire, solo considere al ladrón que estaba al lado de Jesús, sufriendo en la misma condición del Señor. En su humanidad, Jesús estaba sangrando y padeciendo, pero en su divinidad le pudo conceder vida eterna a este ladrón que se arrepintió. Mire, el mensaje del Evangelio es sobre esta persona única, la simiente de David, el Hijo de Dios, débil en su humanidad, pero tremendamente poderoso. Se encarnó y fue exaltado hasta lo sumo. Él es Dios y el gobernador soberano de este universo. Él es Señor, dueño y amo de nuestra vida. Mire, quisiera concluir este sermón pensando en tal vez una persona que por primera vez esté escuchando sobre el Evangelio. Mire, sepa que la noticia más maravillosa que nosotros los pecadores podamos recibir es que Jesucristo es esa promesa que Dios había anunciado. Que Dios concede la vida eterna en Cristo Jesús a todos los que se arrepienten de sus pecados. Pero sepa también que si ignora el Evangelio de Dios, será juzgado para condenación eterna en el infierno. Por favor, ríndase hoy al Señor, porque tarde o temprano usted va a doblar su rodilla delante de Él. Ruegue a Dios por salvación y pídale perdón por sus pecados. Haga cuentas con Dios. Como dice Isaías, les leo un versículo que cada vez que lo miro me impacta y mucho. Dice Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por favor, piense en esto. No deje pasar un día más ignorando el Evangelio de Dios. Evangelio que fue dado según una promesa. Y esta promesa era necesaria porque nosotros, la raza humana, estábamos perdidos, dando la espalda a Dios, todos haciendo lo malo, ninguno siendo buenos, todos ignorando a Dios. La única forma en la que nosotros los humanos, merecedores del castigo eterno, tengamos el perdón de Dios, es que Dios mismo ofrezca una solución a nuestro problema, al pecado y la condenación. Y esa solución es la persona de Jesucristo, su obra en la tierra que culminó en la cruz. Pero que el Señor haya venido y haya ascendido a los cielos no significa que nunca más va a volver.
La Biblia anuncia que Él va a venir y va a juzgarnos a todos. Por este evangelio serán juzgados todos, dice Pablo también en Romanos. Por favor, considere este precioso mensaje, esta preciosa verdad, esta preciosa persona, la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tenemos la promesa tuya de que un día enviarías a tu Hijo y lo hiciste, Señor. Vino Jesús al mundo. Él era aquel que fue prometido, cumplió todas las profecías antes dichas respecto a Él, Señor. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Merecíamos la condenación, pero tuviste misericordia de nosotros. Y no tenemos formas, no tenemos chance de acercarnos a tu trono de gracia. Pero lo hiciste posible, amándonos, enviando a tu Hijo para que muera por nuestros pecados, Señor. Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy estamos gozosos, Señor, ya no más esclavos del pecado, sino esclavos para ti, Señor, para andar en justicia, Señor, para cumplir la ley, ya no más buscando la salvación que nunca hubiésemos alcanzado, sino porque solamente queremos agradarte. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por la maravilla de tu palabra, por tu precioso mensaje de salvación. Ruego por lo que están viendo este video, Señor, que aquellos creyentes consideren y reflexionen sobre las verdades en tu evangelio y que éstas impacten sus vidas, moldeen sus vidas, Señor. Y ruego por aquellas personas que también por primera vez están escuchando este mensaje. Quebrántalos por medio de tu Espíritu, Señor, para que se acerquen a ti arrepentidos de corazón, pidiendo perdón por sus pecados, rindiendo, doblando sus rodillas ante tu majestad, ante tu señorío, Señor. Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.